Imagina a un muchacho de 12 años que entra por primera vez en un santuario majestuoso, esperando encontrar paz, pero descubre sangre, cuchillos, gritos y animales conducidos al sacrificio. Esa es la escena que abre el relato de la primera Pascua de Jesús como adolescente, dentro de la saga Caballo de Troya. Según esta narración, el viaje del año 7 después de Cristo no fue una peregrinación más. Fue el instante en que el joven Galileo comenzó a cuestionar la relación entre la religión, el miedo, la sangre y la idea de un padre verdaderamente amoroso. También fue el viaje en el que conoció a la familia de Lázaro. Contempló Jerusalén por primera vez y permaneció en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Este episodio mezcla varios niveles. El Evangelio de Lucas conserva una breve escena. Jesús, con 12 años, escucha y pregunta a los maestros en el templo. Caballo de Troya amplía esa escena con fechas, diálogos, emociones y explicaciones que pertenecen a su universo literario. El material entregado incluye además referencias históricas y apócrifas, pero este guión no las verifica externamente. Por eso, la pregunta no es qué ocurrió exactamente en cada día de aquel viaje. La pregunta es, ¿qué significa imaginar a un adolescente que, por primera vez, se atreve a preguntar si un Dios de amor puede pedir sufrimiento para ser venerado? El punto de partida bíblico es breve. Lucas cuenta que los padres de Jesús viajaban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, permaneció en el templo mientras su familia iniciaba el regreso. Lo encontraron después de 3 días, escuchando y preguntando a los maestros. El relato termina con una frase que ha marcado siglos de interpretación. El joven debía ocuparse de los asuntos de su padre. La saga Caballo de Troya toma esa pequeña escena y construye una historia mucho más extensa. Presenta a Jesús con 12 años y 8 meses, cerca de alcanzar la responsabilidad religiosa que el material llama hijo de la ley. El término bar mitzvah se usa aquí como referencia comprensible para el espectador actual, aunque el propio texto base advierte que la ceremonia formal no tenía en el siglo I la forma que posee hoy. Esta diferencia importa. Lucas ofrece un relato religioso conciso. La novela introduce una psicología del joven Jesús, sus dudas, su sensibilidad ante los animales, su desacuerdo con José, y una idea del padre que se opone a la imagen de una divinidad que exige castigo. No es necesario elegir una fuente contra la otra. Se pueden leer de manera distinta. El Evangelio comunica una convicción teológica sobre la identidad de Jesús. La novela explora, con libertad creativa, qué emociones y conflictos pudo imaginar un autor alrededor de esa escena. Confundir ambos niveles haría perder lo más interesante del episodio. Según los diarios atribuidos a Jasón en Caballo de Troya, una caravana de vecinos salió de Nazaret rumbo a Jerusalén en abril del año 7. Para evitar Samaria, los peregrinos habrían seguido una ruta cercana al Jordán. Durante ese camino, la familia de Nazaret se relaciona con Simón de Betania y con su hijo Lázaro, presentado como un muchacho de edad parecida a Jesús. La llegada a Jerusalén ocupa un lugar decisivo en el relato. Desde el Monte de los Olivos, el joven contempla por primera vez la ciudad, el templo y las multitudes que llegan para la fiesta. Para un adolescente procedente de una aldea, la imagen funciona como un descubrimiento, una ciudad inmensa, cargada de poder religioso, comercio, peregrinos y expectativas. La novela añade una visión nocturna y una llamada interior. Santiago, el hermano de Jesús, recordaría que una figura luminosa le indicó al joven que debía empezar a ocuparse de los asuntos de su padre. Es un recurso narrativo, no un dato comprobado por este guión, pero sirve para mostrar cómo la saga entiende aquella Pascua, como el comienzo de una conciencia de misión. Podemos imaginarlo como el primer viaje de un chico de provincia a una capital gigantesca. Todo parece nuevo, la escala de los edificios, el ruido, la cantidad de personas y la sensación de que allí ocurre algo que puede definir el resto de su vida.
La diferencia es que, dentro de la ficción, ese descubrimiento no solo cambia su paisaje, cambia su manera de entender a Dios. La escena más dura del material ocurre en el templo. En la versión de Caballo de Troya, Jesús observa que María queda separada en el atrio destinado a las mujeres. Después llega al patio de los pastores y presencia la preparación de los sacrificios pascuales. Los cuchillos, los animales y la sangre le provocan una reacción física de rechazo. Huye del lugar y queda profundamente afectado. Este detalle es central para la novela, pero no aparece en el Evangelio de Lucas. La historia bíblica no describe una reacción de Jesús ante los sacrificios, ni afirma que rechazara comer cordero. Es Caballo de Troya quien imagina esa experiencia como el origen de una ruptura interior. Al regresar con su familia, el joven discute con José. Según el material entregado, José defiende las costumbres de Moisés y el sentido del rito. Jesús formula entonces una pregunta que sostiene toda la escena. Si un padre humano es capaz de perdonar por amor, ¿por qué el Padre de los cielos necesitaría la muerte de un animal para calmar su cólera? La respuesta de la novela es tajante. El joven decide no volver a comer cordero en Pascua y concibe una celebración basada en pan y vino. Esta no es una reconstrucción histórica demostrada, sino una postura filosófica que la saga atribuye a su personaje de Jesús. La imagen puede entenderse sin discutir la fe de nadie. Es como un adolescente que asiste por primera vez a un lugar donde una tradición venerada por todos entra en conflicto con su sentido de compasión. No rechaza necesariamente a las personas que participan, pero descubre que obedecer una costumbre no siempre resuelve la pregunta moral que lleva dentro. Después de la fiesta, la caravana inicia el regreso. En el relato de la novela, José y María creen que Jesús viaja con el otro grupo de peregrinos. Solo al llegar a Jericó, descubren que no está. Mientras lo buscan, el joven permanece en Jerusalén, se aloja en Betania y acude al templo para hablar con los doctores de la ley. Lucas narra el núcleo de esta escena. Jesús fue encontrado después de 3 días, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Caballo de Troya prolonga la estancia y le atribuye interrogantes concretas. Pregunta si es justo castigar a un gentil que profana el templo por error. Pregunta por qué las mujeres son separadas. Pregunta qué hay en el Santo de los Santos. Y vuelve a preguntar por la relación entre Dios, el amor y la sangre. Esas preguntas específicas pertenecen a la ampliación literaria. No contamos aquí con una fuente externa que las confirme como palabras históricas de Jesús. Sin embargo, muestran bien el propósito de la escena: contraponer una religión presentada como rígida y defensiva, con una conciencia joven que se niega a aceptar respuestas solo porque vienen de la tradición. La comparación cotidiana sería la de un estudiante brillante en una clase solemne. No llega para humillar a sus maestros. Llega con una pregunta tan directa que obliga a todos a mirar una contradicción que preferían no tocar. Algunas personas admiran su valentía. Otras se sienten amenazadas. En ambos casos, la pregunta ya abrió una puerta que no puede cerrarse fácilmente. Cuando sus padres lo encuentran, el episodio adquiere su dimensión más conocida. El joven explica que debía ocuparse de los asuntos de su padre. En Lucas, la frase concentra el misterio de su identidad. En Caballo de Troya, además, funciona como el anuncio de una futura crítica contra el miedo, el dogma y la autoridad religiosa. El episodio de la primera Pascua puede leerse en 3 niveles. El primero es el relato canónico. Lucas sitúa a Jesús con 12 años en Jerusalén, dialogando con maestros y sorprendiéndolos por su comprensión. Es la base textual breve de toda la historia. El segundo nivel es la ficción de Caballo de Troya. La caravana de 130 vecinos, el encuentro infantil con Lázaro, el trauma ante los sacrificios, la discusión con José, la negativa a comer cordero y los 4 días de debate son elementos de esa elaboración narrativa. Pueden ser intensos y sugerentes, pero no deben presentarse como hechos independientes ya comprobados.
El tercer nivel es el contexto que el material propone: peregrinaciones, responsabilidad religiosa en la adolescencia, debate en los atrios y el papel económico del templo. Estas ideas sirven para imaginar un mundo posible, aunque este episodio no realiza una verificación documental de sus detalles. La lección más valiosa no depende de demostrar cada fecha o cada diálogo. El relato plantea que la espiritualidad no puede reducirse a repetir un rito sin comprenderlo. También plantea que una pregunta compasiva puede incomodar incluso a las instituciones más antiguas. En palabras sencillas, imagina un campamento con 100 reglas y castigos para quien se equivoca. Un chico se levanta y pregunta, ¿por qué la obediencia debe nacer del miedo? Propone que un buen líder enseña respeto, confianza y responsabilidad. Eso es lo que esta versión literaria quiere mostrar. Un joven que empieza a distinguir entre una norma heredada y una convicción nacida de la compasión. La primera Pascua de Jesús a los 12 años reúne tradición religiosa, literatura y reflexión moral. Lucas deja una escena breve, pero poderosa. Un muchacho que se queda en el templo y habla de los asuntos de su padre. Caballo de Troya llena el silencio con una historia de viaje, amistad, asombro y rechazo al sacrificio. La novela no sustituye al Evangelio ni se convierte por sí sola en historia demostrada. Su valor está en otra parte. Propone imaginar cómo una conciencia joven puede enfrentarse a prácticas consideradas intocables y preguntar si la imagen de Dios es compatible con el amor. Tal vez esa sea la fuerza duradera del episodio. Antes de los discursos públicos, antes de los conflictos con autoridades y antes de la cruz, aparece un adolescente que observa, se conmueve y no se conforma con una respuesta automática. ¿Qué opinas sobre la reacción del joven Jesús ante los sacrificios dentro de Caballo de Troya? ¿Debe una tradición conservarse porque es antigua, o debe revisarse cuando deja de responder a la compasión? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otro pasaje de la infancia o juventud de Jesús te gustaría analizar en el próximo episodio.